Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En Librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie. Estamos en el segundo libro de Reyes y vamos a leer los capítulos 7, 8 y 9 para seguir avanzando en nuestro desafío diario de lectura de la palabra del Señor. Así que oremos y comencemos, siempre agradeciéndole a Dios por ustedes, por los patrocinadores, colaboradores y por su providencia de salud para con mi familia. Señor Dios, vamos a tu presencia, Dios, y agradecidos, Señor, te pedimos que nos hables. Señor, en este video vamos a leer tu palabra en este segundo libro de Reyes, capítulos 7, 8 y 9. Dios, y presentamos nuestro corazón voluntariamente como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 7, que como dijimos ayer, nos quedamos allí en qué más va a pasar. Y aquí estamos en la historia justamente, y ahora vamos a ver qué dice entonces, de acuerdo a lo que Eliseo va a decir del sitio en Samaria. Lo siguiente: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos ahora, pues, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegaron a la entrada del campamento de los sirios. No había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos ahora, pues, entremos y demos la nueva en casa del rey.
Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seas de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Bueno, aquí termina el capítulo 7 y la historia de lo que fue el intento de los sirios de venir contra Israel y atacar la ciudad de Samaria, y cómo aquí Eliseo, por palabra del Señor, les dice que finalmente serían librados por la mano del Señor. Y en este caso no hubo muertes, sino que hubo una especie de psicosis múltiple, donde todos sentían el ruido inminente de un gran ejército y salieron huyendo, y le duró durante varias horas esa sensación de pavor, porque huyeron corriendo. Y por todos lados, de esa multitud que corría, que claro, antes de salir quizás agarraron de lo que pudieron para salir corriendo y agarraron cosas de valor, pero a medida que iban avanzando se daban cuenta de que eso no les servía y tenían que arrojarlo para correr más rápido. Bueno, tremendo. ¿Cómo Dios lo hace? No sé, pero que Dios pelea por su pueblo, Él lo hace. Ponelo en el comentario. No sé cómo, pero Dios pelea por su pueblo, y siempre fue así, aún hoy en día. Por eso la Biblia dice que no nos venguemos nosotros mismos, sino que demos lugar al Señor, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso debemos encomendar nuestras causas al Señor constantemente. Orar no debe ser un recurso en algún momento de necesidad, tiene que ser una constancia. Señor, encomiendo a ti mi vida constantemente, cada día que me levanto. Ahora hablaremos de los bienes de la tsunamita devueltos, y fíjense cómo va a haber una providencia de Dios aún después de la muerte de Eliseo. Va a decir así el capítulo 8: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Fíjense, el hambre en los tiempos de Elías fue de 3 años y medio. Sin embargo, aquí también hay un llamado de Dios al hambre, pero por 7 años, el doble de cantidad que Elías, porque no había llovido 3 años y medio. En este caso son 7 años de hambre. Tremendo, tremendo. Entonces, la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en la tierra de los filisteos 7 años.
Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. O sea, como se había ido, quizás otros habían ocupado ese lugar. Y el único que podía tener la autoridad de restituir la autoridad sobre esa tierra sería el rey, que pudiese mandar a los soldados a sacar a los que usurparon el terreno porque no había nadie y a darle la propiedad nuevamente a la tsunamita. Y ahora dice, había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él le había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Casualmente, que no existen las casualidades, sino las coincidencias en el propósito de Dios. Ponelo en el comentario, no existen las casualidades, sino las coincidencias en el propósito de Dios. Ponele pausa, escribilo. No existen las casualidades, sino las coincidencias en el propósito de Dios, ¿no? Y entonces Giezi dijo, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Tremendo, tremenda. Qué bendición la providencia de Dios para esta mujer. Bueno, Hazael reina en Siria, dice luego. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego y a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encintas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió, y reinó Hazael en su lugar. Fíjense, o sea, de esta enfermedad vas a sanar, pero yo te voy a matar, ¿no? Y finalmente, bueno, se ve que tenía en mente el matarlo y bueno, tuvo como una especie de sensación de confirmación frente a la palabra que le dio Eliseo, ¿no? Eliseo, que en cuanto lo vio y tuvo un encuentro con él, Dios le mostró en una visión en su cabeza lo que haría Hazael en un futuro como rey de Siria. Bueno, así fue y se dio, ¿no? Porque de hecho Dios le había dicho a Elías que unja a Hazael como rey de Siria. Se ve que Elías no llegó a hacerlo y Eliseo lo hizo. Y bueno, también vamos a ver cómo se va a hablar pronto de Jehú ya más adelante, Y dice así, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, versículo 16, que va a hablar del reinado de Joram, rey de Israel, de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab,
porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Limna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Y fíjense cómo aquí nos da un dato muy particular que no leímos antes, y es que Acab y Josafat eran parientes, eran consuegros, porque el hijo de Josafat, llamado Joram, como dice aquí, le fue dado la esposa le fue dado a Atalía, la hija de Acab con Jezabel. Entonces allí, digamos que el hijo de Josafat se casó con la hija de Acab. Entonces allí formaron parentesco y una alianza estratégica entre el reino del norte y el reino del sur, más allá del pecado que tenía la tremenda familia de Acab. Y bueno, vamos a ver que pronto se verán consecuencias de eso, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es un axioma bíblico aplicable a todo tiempo y en todo lugar. Siempre es así, todo tiene consecuencia. Ahora vamos a ver el reinado de Ocosías, justamente en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y anduvo en el camino de la casa de Acab. Fíjense. Y dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Fíjense, acá era el yerno de Acab era él, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Y ahora vamos a ver cómo Jehú es ungido como rey de Israel, que es el otro personaje que Dios le dijo a Elías que unja como rey de Israel. Pero veremos que esto va a suceder. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré a de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel.
Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así me habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Y ahora vamos a ver qué hace Jehú. Ni lerdo ni perezoso, va a cumplir la palabra del Señor. Y dice: así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios que los sirios habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: ve una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Y el atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido el carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó de su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Te daré la paga de esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Fíjense, cumplió la palabra, tremendo. Ahora Jehú mata también al rey de Judá, Ocosías, y dice: viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Meguido, pero murió allí. Y sus siervos los llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías, rey de Judá. Y ahora vamos a ver la muerte de Jezabel, cómo termina esta tremenda y malvada mujer. Y dice: vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos.
Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego y después comió y bebió, y dijo: id ahora a ver a aquella maldita, y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Tremendo el final, ¿eh? Es tremendo lo que estamos leyendo, cómo el malvado finalmente en esta vida pagó por sus delitos. Bueno, Dios es un Dios vengador. Él no dará por inocente al culpable. Dios es un juez justo. Ponelo en el comentario: Dios es un juez justo. Y así, de esa manera, terminamos con la lectura de este video, que se hace ya hecho de los videos un poco más largos que los de siempre, pero seguiremos en el capítulo 10 viendo lo que va a seguir haciendo Jehú con la casa de Acab, conforme a la palabra del Señor, y será hasta el próximo video. Pero no te vayas de este sin ver a nuestros patrocinadores y colaboradores, y claro, sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. También apoyan la serie Leemos la Biblia en un año los creadores del Antiguo Testamento citado por Jesús, uno de los libros más recomendados de estos últimos tiempos, ideal para comprender las Escrituras dentro de la sana doctrina de Cristo. También patrocina la serie Leemos la Biblia en un año Vida Libros, tu distribuidora y librería cristiana presentes en Estados Unidos, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, España y México. En librerías Vida Libros encontrás lo mejor al mejor precio. Y gracias a los hermanos y hermanas que apoyan la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Gracias por apoyar a nuestra familia Y al trabajo en el canal. Que Dios los bendiga muchísimo. y hasta el próximo video. ¡Chao, ¡Chao!